Bueno, un caso de tuberculosis fue detectado en un colegio de la Florida. Es solo un caso. El ministerio ha descartado que se trate de un brote y aquí está Magdalena Fonsalía para contarnos de qué se trata y, bueno, de todas maneras, cuáles son las precauciones que hay que tomar frente a un caso que hay en una comuna que tiene tantos habitantes. Bienvenida. Gracias, Mati. Bueno, sí, este es un caso que ha generado alarma porque sabemos que la tuberculosis es una enfermedad bien complicada y que de hecho uno podría pensar que es una enfermedad del pasado, ¿no? Sí. Que suena como en las películas antiguas. Sí, no. Pero la verdad es que no. De hecho, desde el Ministerio de Salud recalcaban que esta es una enfermedad que sigue presente en nuestro país y mundialmente. Es de hecho una de las enfermedades respiratorias infecciosas más predominantes a nivel mundial, junto también, por ejemplo, con el VIH, que lo supera en causas de muerte. Entonces es una enfermedad a la que hay que tenerle ojo. Y acá surge también la alarma con esta estudiante de un colegio de la comuna de la Florida. Y ahí uno vuelve a pensar en esto de la enfermedad de la tuberculosis. Desde el Ministerio de Salud decían que en nuestro país, si bien con el COVID había bajado un poco la detección de esta enfermedad, nuevamente en estos últimos años se ha detectado más o menos 2.000 casos anualmente. Entonces ahí hacían un poco el llamado a también estar atentos a esta enfermedad. Así que escuchemos a la ministra de Salud. La tuberculosis, primero recordar a la gente que no es una enfermedad que se haya eliminado, es una endemia baja la que vive Chile, es decir, que tenemos pocos casos, sin embargo, en los últimos años hemos visto un repunte. Es una enfermedad que en Chile hay alrededor de 2.000 casos anuales, alrededor de 200 muertes anuales, a nivel mundial es la principal enfermedad infecciosa, ha superado como causa de muerte incluso al VIH. Lo que ha sucedido con este caso es que se ha investigado si hay tuberculosis latente o tuberculosis activa alrededor del caso. No se ha detectado casos activos, se han detectado algunos casos en que se sospecha que hay una infección latente y esos cuadros se manejan clínicamente. Bueno, ahí lo decía la ministra, es un caso que está controlado también desde la Municipalidad de la Florida. También mencionaban que no hay un brote y ahí yo diría que la confusión está en que se detectó el caso de una estudiante de 16 años que fue a un centro asistencial de salud y ahí se le detectó y hicieron el seguimiento, ¿no? Que es el protocolo que se tiene que hacer en este caso y se analizó, se estudió a otros 50 alumnos que estuvieron en contacto con esta joven y ahí se detectaron 6 casos, pero del virus tuberculosis inactivo, que se llama latente, que es que este virus está dormido. Entonces ahí desde la Municipalidad de la Florida decían que no se ha tenido que cancelar las clases ni que se va a tener que cerrar este colegio por algunos días. Así que escuchemos ahí un poco la explicación que daban desde la Florida. Otra cosa es que yo haya tenido un contacto con tuberculosis en algún momento de la vida, me quedé con eso, con esa bacteria en unos ganglios, pero no tengo la enfermedad y a eso se llama tuberculosis latente. Y esas personas, por supuesto, como no tienen la enfermedad, no pueden contagiar. Esos son los 6 casos descubiertos adicionales a un caso con tuberculosis activa. Por lo tanto, lo único que puede contagiar potencialmente es el que tiene la tuberculosis activa. Se aplica inmediatamente los protocolos. Aquí hay un protocolo establecido a nivel nacional de parte del Ministerio de Salud. En el caso de tuberculosis específicamente es ver cuáles son todos sus contactos. Tenemos los intradomiciliarios, que es la familia directa, y también nos encontramos con los extradomiciliarios. En este caso, si estamos hablando de un adulto, será el lugar de trabajo u otros donde frecuenta permanentemente. Y en el caso de una menor, quien se encontraba obviamente en clases, el colegio, y en este caso es el Colegio de la Florida, con el cual ya todos han tomado conocimiento.
Bueno, ahí escuchábamos desde la Florida la explicación que daban y también a un experto broncopulmonar, porque es muy importante lo que ya mencionábamos, esta diferenciación entre tuberculosis activa y la latente. Esto es importante porque ahí quizás se puede dar un poco la alarma que se generó en este colegio de la Florida, en donde se pensaba que se había detectado otros 6 casos y que eso implicaba un brote. Pero no, significa que en el caso de estos otros 6 estudiantes, ellos tenían este virus, pero hace mucho tiempo. Es un virus que se mantiene inactivo y la verdad es que ahí no existiría la posibilidad de este contagio, porque si es que se encontraran otros casos, pero que estuviese la tuberculosis activa, ahí sí se tendría que generar un poco más la alarma. Claro. Entonces ahí también, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud decían que de hecho el 20% de la población mundial tiene este virus latente, ¿no? Entonces podría ser que quizás más de una de nosotras tuviese y no lo podemos saber, a menos de que nos hagamos también este testeo. Pero eso no significa que vamos a tenerlo de manera con síntomas, ¿no? Porque también hay que saber que la tuberculosis se puede dar en distintos órganos del cuerpo, pero cuando es contagioso es cuando ya está en la laringe o en los pulmones, y ahí cuando la persona tose se genera a través del aire este contagio. Por eso es que siempre hay que mantener la precaución de hacer este seguimiento. Y ahí también hablamos con otra experta que nos decía un poco las recomendaciones y a lo que hay que estar atento, porque de repente se podría confundir quizás con otra enfermedad respiratoria. Entonces escuchemos ahí un poco las recomendaciones y a lo que hay que estar atentos. Como todas las enfermedades respiratorias que son contagiosas, muy similar a lo que pasa con el COVID, el lavado de manos, ¿cierto? Ojalá el uso de mascarilla si yo estoy con síntomas respiratorios. La diferencia de los síntomas principales, estar en observación con respecto a eso, es que las personas tienen mucha secreción, mucha tos y secreción. De hecho, el indicador es 2 semanas o más de 15 días con tos productiva, y tienen que hacerse entonces una baciloscopia. Y esto es un examen en donde se hace una prueba de secreción el mismo día que tú vas al centro, y al otro día en la mañana te pasan para que tú te hagas tu segunda muestra. No, si realmente es tuberculosis, te dan un tratamiento y a tu entorno familiar de manera preventiva. Entonces es importante este tema de que existe un tratamiento, toma un poco más de tiempo, no es que uno se tome un medicamento y ya está sanado, sino que tiene que hacerse un seguimiento de la persona y también de su entorno. Y ahí mencionar que existe un plan nacional respecto a la tuberculosis. De hecho, estamos casi toda la población chilena vacunada. Tenemos aquí esta marquita que es bien característica de todos los chilenos. Así es. Y esa es una vacuna que se le da a los recién nacidos para evitar este tipo de enfermedad. Aún así, desde el MinSal decían, y hay que aclarar, que esta vacuna no es que evite al 100% que uno se contagie de tuberculosis, pero sí previene y evita la tuberculosis infantil, que podría generar un cuadro mucho más grave. Y también mencionar que para enfrentar esta enfermedad, el tratamiento de esta enfermedad, la atención es gratuita, uno sea de FONASA o de ISAPRE. Entonces ahí las personas que quizás crean que puedan tener alguno de estos síntomas que se pueda confundir con otra enfermedad respiratoria y tengan la duda, es importante poder ir a algún centro asistencial. Muy bien, vamos a estar atentos entonces, pero no hay que tener preocupación, no hay que preocuparse, no es para desatar una alarma, porque este es uno de los casos que se dan 2000 al año. Muchísimas gracias, Mari.